Bienvenidos a esta serie Las Profecías Bíblicas para hoy. En esta oportunidad tendremos un tema perteneciendo a la familia de Jesús. ¿Cómo pertenecer a la familia de Dios? Trataremos este tema en breves momentos. Hoy trataremos un tema muy importante. Parece sencillo, pero muchos no lo han entendido. Perteneciendo a la familia de Jesús. Muchas veces hemos pensado que yo, como tengo mis abuelos cristianos, mis padres son cristianos, líderes, yo ya soy también cristiano y pertenezco a esa gran familia de Dios. Tremendo error y equivocación. Pertenecer a la familia de Dios ni siquiera es porque una vez hice una decisión y dije, yo quiero pertenecer a la familia de Dios, y después mi vida no daba testimonio de eso. Seguía tal cual fue antes de hacer esa decisión. Y hay muchos que les preguntan, ¿te acuerdas el día en que entregaste tu vida a Cristo? Sí, ese día fue el día en que nací de nuevo. Pero qué poco duró para algunos haber hecho esa decisión, porque en el transcurrir de los años, del tiempo, se han desviado, han vuelto al mundo, han hecho cosas peores que una persona que no conoce a Dios. Entonces, en realidad, ¿de qué depende pertenecer a la familia de Dios? Se pertenece a la familia de Dios, escuche bien, si cuidamos hacer su voluntad y le damos el primer lugar a Dios. La prioridad es para Dios. Lo vuelvo a repetir y lo subrayo. Se pertenece a la familia de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, si hacemos su voluntad y le damos siempre a Él el primer lugar en nuestra vida. Nosotros podemos ver esto en Marcos capítulo 3, del versículo 31 al 34, por lo que Jesús mismo lo dijo. No es una idea mía, no es lo que a mí me parece, porque algunos pueden decir, ¿cómo puedes decir eso? Que el día que hice mi decisión a Cristo, este día yo pertenezco a la familia de Dios. No, hermanos, quien pertenece a la familia de Dios solamente es aquel que hace la voluntad de Dios. O sea, lee sus principios, lee lo que Cristo dijo y las obedece. Ese es el que pertenece. Y lo va a decir Cristo mismo, Dios mismo, en Marcos 3. Y vamos a leer desde el verso 31 al 34. Jesús dijo, vienen después sus hermanos y su madre estaban en ese lugar y venían. Jesús estaba con sus discípulos y venían sus hermanos y su madre y estaban afuera porque había mucha gente. Entonces enviaron a llamar a Jesús. El verso 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. El verso 33 dice, y él, o sea Jesús, respondiendo les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Verso 34, Jesús mismo sigue hablando y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi familia, la familia de Dios, son los que hacen mi voluntad, o sea, los que están conmigo, los que están pagando el precio de dejarlo todo y seguir a Cristo para aprender más de Él. En las noticias del 15 de junio del 2020, en Gestión salió una noticia hablando de la familia
que decía cómo la infidelidad financiera afecta a la familia. ¿Cómo la infidelidad financiera afecta a las familias? Ese era el titular de esta noticia y desarrollaban ahí todas las razones que por un mal manejo de las finanzas pueden malograr toda una relación familiar. Yo me acuerdo un caso de 2 personas cristianas que hasta eran líderes en la iglesia y eran personas aparentemente, y yo creo que no aparentemente, siempre han sido personas que se les veía bien y buenas personas. La pregunta es, ¿cómo pudieron llegar en una etapa de su matrimonio a separarse, a divorciarse, si pareciera que su familia era una familia modelo, porque tenían sus hijos y estaban los dos juntos siempre y predicaban la palabra de Dios? ¿Qué pasó? Cuando yo me llegué a enterar, uno de los motivos tal vez de este divorcio, esta separación, fue que el esposo me comentó que la esposa le había ocultado información financiera que tenía que ver con la familia. Ellos son familia, todo deberían decirse, nada deberían ocultarse. Ese era el principio de él. Y es curioso, yo le hice una pregunta que tiene que ver más con la Biblia, porque ese concepto de él no era muy bíblico, porque Jesús mismo dijo, por ningún motivo es permitido el divorcio, a no ser que sea por una infidelidad, pero no financiera, sino por una infidelidad sexual. Entonces, ahí sí Jesús como que da libertad a un divorcio. Es la única causal, pero Jesús y la Biblia está llena de palabras donde dice, por ningún motivo una pareja podría divorciarse o separarse. Entonces yo le hice una pregunta a este líder cristiano y le dije, pero para ti, ¿qué sería más terrible? ¿Que tu esposa te haya sido infiel sexualmente con otra persona o que te haya sido infiel financieramente porque te ocultó una información de dinero? Y él me dijo, no, la infidelidad sexual hasta lo hubiera perdonado, pero esta infidelidad de dinero, no. Fue la causante del divorcio. Miren cómo a veces uno sin querer puede tener otro Dios en su mente, siendo cristianos, conociendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al único Dios poderoso. Puedo tener otro Dios. Pareciera que de este varón, su Dios en ese momento era el dinero. Y por esa situación no podía perdonar este hecho. Aún una infidelidad sexual, aún eso, Jesús deja en la alternativa que uno podría hasta perdonar y seguir con su pareja. Pero esta otra persona, de este líder que les hablo, no pudo perdonar y se divorció. Entonces, realmente uno se pregunta, ¿eran una verdadera familia? ¿Pertenecían a una familia ellos? Y la respuesta por el divorcio es claramente que no habían sido una familia. Porque en una familia siempre hay que conocerse. En una familia hay que desprenderse. En una familia no puede ocultarse nada. Tiene que haber una relación constante, una relación en la cual siempre estén juntos. El diccionario de la Real Academia Española dice acerca de lo que significa familia. Dice, es el grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas
Bueno, hasta ahí pareciera fácil su definición, pero si uno analiza cada palabra, sobre todo dos palabras, que dice el diccionario de la Real Academia Española, es el grupo de personas emparentadas. Hasta ahí uno dice, claro, pues familia solamente son los que están emparentados, o sea, son parientes, porque son tíos, abuelos, primos, lo que usted diga. Pero hay un parentesco. Eso es lo que todos conocemos. Pero lo que sigue en el concepto del diccionario de la Real Academia Española acerca de familia, dice, es el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos o que viven juntas. Wow, cuando uno trata de entender que familias son las personas que viven juntas, uno se da cuenta que aquí sí entra el concepto del reino de Dios, de las enseñanzas de Jesucristo. Cuando Jesús dice, mi familia es el que está junto conmigo. No así sea mi madre, mis hermanos, que son emparentados conmigo, pero que no están conmigo, no son mi familia, en otras palabras. Mi familia es aquella que está junto conmigo. Aquella que me escucha lo que hablo, aquella que hace lo que les estoy enseñando, principios de Dios para vivir bien en esta tierra. Esa es mi familia, decía Jesús. Con razón lo remarca en Marcos 3:35, cuando él dice ahí, porque todo aquel, dice, que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Subrayo otra vez eso. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con razón, hoy en día, la iglesia que se junta para adorar a Dios en un local, en un Zoom, en cualquier otra forma de juntarse para verse, para saludarse, para preguntarse cómo están o en qué puedo ayudarte, esa es nuestra verdadera familia, según el concepto de Jesús. Ahora hay familias que lógicamente, y yo tengo la dicha de pertenecer a una de esas familias, o sea, mis hijos que son casados, mis nietos, mi esposa, que somos como 13 solamente nosotros, siempre nos juntamos. No hay una semana en que no nos juntamos, es muy rara vez, y conversamos entre nosotros muchas cosas y podemos de alguna manera ayudarnos, recomendarnos, aconsejarnos unos a otros. Esa es una familia emparentada, pero también una familia junta y unida, como Dios lo remarca. Tengo la dicha de pertenecer a esa familia porque sé que muchos no la tienen. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos proféticos, mucha gente que viven de repente muy lejos no pueden juntarse, no pueden reunirse. Y aunque por un Zoom se conectan, pero no es igual. Por eso es que nosotros tenemos hoy en día un principio. Si queremos pertenecer a la familia de Dios, si tú quieres ser parte de esa familia de Dios, no es suficiente con que vayas a la iglesia y te juntes, que es importante, pero más importante también es que estés junto a Cristo el Señor y Dios. Y estar junto a Cristo, al Señor y Dios, si Él es Espíritu y en verdad, ¿cómo lo haces? Leyendo los mandatos de Jesús que nos dejó en Mateo 5, 6 y 7. Apréndete esos principios. Y no voy a dejar de decirte apréndete, porque ahí hay como 43 principios o leyes del reino de Dios. Y si tú aprendes y lo puedes tratar de aplicar y obedecer, estás junto a Cristo y por lo tanto perteneces a la familia de Dios. Esa es la verdadera pertenencia a la familia de Dios. No que haya hecho una oración, no que haya dicho algo, sino el obedecer la palabra de Jesús. Si quieres hoy empezar, haz esta oración conmigo.
Jesús, gracias porque tú eres, Señor, la puerta a la entrada de este reino de los cielos. Hoy creo que eres mi Señor, mi Salvador. Tú moriste por mis pecados y, Señor, quiero pertenecer a tu familia. Tú dices en tu palabra: mas a todos los que me recibieron, yo les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios. Soy parte de tu familia a partir de hoy, Señor, y te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.